Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Cristo siempre llama a la puerta de tu corazón, día y noche. Escuche su llamado. Mira que estoy a la puerta y llamo. Un programa dedicado a todos aquellos que desean encontrarse con Cristo desde cualquier estado de vida que lleven. Conduce el Padre Mario Villanueva de la Arquidiócesis de Tijuana. Descubre que la mayor gracia que puede vivir una persona es conocer la voluntad de Dios. Comenzamos. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. Muy buenas noches, queridos hermanos radioescuchas. Una vez más estamos aquí en su programa Estoy a la puerta y llamo. Nosotros somos el grupo de segundo año de teología y pues es un gusto poder estar con ustedes. Y antes de pasar a materia y el tema que vamos a tratar, quisiera empezar con una pequeña oración mediante una exhortación del apóstol San Pablo, la cual se las transmito a ustedes y yo también la recibo. No quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Vosotros mismos, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual, y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antes de cualquier otra cosa, quisiéramos dar los teléfonos para que nos puedan llamar. De Tijuana es el 622-8962, de Estados Unidos el 866-228-4305. Antes de iniciar con el tema que vamos a tratar hoy, que viene sobre la vocación, es el tema que venimos tratando de unas 3 semanas para acá, quisiera hacer una pequeña recapitulación para introducirnos al tema principal. Ya hemos tocado la conducta objetiva. La conducta objetiva es aquellas particulares o características que nota cierta persona que siente el impulso a seguir cierta vocación. También vimos las motivaciones vocacionales. ¿Qué es lo que ella siente? ¿Por qué quiere ser, en este caso, pues, optar por la vida del matrimonial o por el sacerdocio? ¿Y cuáles son los postulados o valores que presenta la vocación? Y hacer una especie de valoración entre las dos cosas y ver si realmente la persona es idónea o no. Hoy en este día, pues nuestro hermano Jonathan nos va a hablar un poquito más sobre este proceso de discernimiento, qué trabas puede encontrar y cómo puede integrar las motivaciones dentro de este proceso vocacional. Muchas gracias, Goyo. Muy buenas noches. Gracias por brindarnos este espacio, Koinonía Radio. Y a ustedes también muchas gracias, hermanos, que nos escuchan allá en casa. Y sí, como ya bien lo dijiste, Goyo, estamos hoy con el tema de las actitudes defensivas en el proceso vocacional. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Etcétera y etcétera. Surgen en nuestro interior, en nuestra mente, algunas de esas preguntas. Y vamos a empezar diciendo que todos nosotros que estamos en este camino formativo, en este proceso de formación integral, tenemos que estar conscientes de que es bien importante, elemental y yo diría fundamental, que nuestra plataforma de vida y nuestra personalidad sea bien cimentada desde el principio, es decir, con una sana estima de sí mismo, o lo que conocemos como una sana autoestima. ¿Por qué? Fíjense que muchas de las personas se han de preguntar, ¿quién soy yo? Y cognitivamente podemos responder, no, pues que soy un ser, que tiene un cuerpo, que tengo un alma, estoy constituido de materia, de órganos, etcétera y etcétera. Pero nosotros como seres humanos
vamos más allá, trascendemos todavía, no solamente nos quedamos en lo cognitivo o intelectual, sino que estamos también formados de emotividad y por supuesto subjetividad, aquello que nos diferencia de las demás personas. Esta cuestión emotiva y subjetiva, pues son nuestros mismos sentimientos. Todos, Israel, tenemos sentimientos y es bien paradójico, ¿no? A veces como nosotros mismos podemos guardar en nuestro corazón sentimientos buenos, sentimientos malos, y todo esto se va a ir formando si nosotros tenemos una sana estima de nosotros mismos. Entonces el día de hoy vamos a hablar de estos condicionamientos. Ahora, como tenemos el sentido positivo, una sana estima de mí mismo, también tenemos el otro polo en el cual podemos caer, que es la no estima de sí. Esa no estima de sí, ¿a qué se refiere, Israel? Sí, buenas noches, primero que nada. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en nuestro programa de Radio Koinonia. Sí, como dices, es un tema importante, ¿no? Los mecanismos de defensa y la estima de sí mismo. Uno se puede preguntar, ¿qué es eso, no? ¿Con qué se come o para qué sirve, no? Pero es algo importante, ¿no? Como dices, no solamente cognitivamente, sino saber también, pues, que tenemos sentimientos, pues, o sea, también lloramos, también reímos, también gritamos, también nos duelen las cosas, también sentimos, ¿no? Pero algo importante, una imagen de mí mismo, ¿no? O sea, lo que soy, darme a conocer al otro. Entonces me dices, una estima en la cual no me estimo yo. Entonces, ¿cuál es? Irme al otro extremo, ¿no? Radicalmente, en un día decir, estoy totalmente bien y en el otro totalmente mal. O sea, no, sino tener un sano equilibrio, ¿no? No tener un vacío existencial, sino, como soy, presentarme a los demás. Fíjate que muchas veces en nuestro interior vienen a surgir algunos pensamientos o algunos sentimientos de contradicción. A veces nos sentimos ahora sí que hartos de todo y llenos de nada, ¿no? Como dice bellamente el cántico. Pero fíjate que esta no estima de sí, nadie puede vivir con una situación permanente de falta de estima. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos etiquetar, hermanos. Sí. Nos creemos lo que la gente nos dice, y eres un tonto, y no sirves para nada, y tú no tienes remedio. Y cada uno de nosotros nos vamos creyendo esas etiquetas, y ya nos dejamos encajonar en todo eso que nos están diciendo, y no logramos avanzar. Fíjense que cuando nosotros caemos en este vacío, en este hoyo, en este barril sin fondo, podemos llegar a otra situación que es igual de peligrosa, como la estima de sí compensatoria o artificial. Y es donde entran todos estos mecanismos de defensa. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Una persona mayor, un viejito, un viejito que ya a cierta edad, 80 y tantos años, quiera vivir como un joven, vestirse como joven, actuar como un joven, andar en los lugares de los jóvenes, y lo peor, ¿no? Querer tener novia a una muchachita que hasta puede ser su nieta. Eso ya viene a ser como que, ¿qué te pasa? Cada uno tenemos que vivir nuestra etapa, cada uno tenemos que vivir en nuestro rol. Entonces, este mecanismo de defensa que el viejito está usando es autoengañarse a sí mismo, claro, porque vive una realidad que no le corresponde. Es más, vive en un mundo irreal, mejor dicho. ¿Tú qué más nos puedes decir de esto, Israel? Claro, es importante lo que nos estás diciendo, ¿no? Algo importante también es que todos tenemos mecanismo de defensa. Nadie está exento de eso, ¿no? O sea, hasta son inconscientes muchas veces, ¿no? Y también se puede decir que los mecanismos de defensa pueden ser positivos o negativos. Entonces, tenemos que nomás ser conscientes de eso, ¿no? ¿Para qué lo estoy utilizando ese mecanismo de defensa? Tenemos que tener un buen equilibrio, pues, ¿no? No poner luego tu pulsividad y atacar, o poner la barrera, ¿no? Como decías ahorita, ¿no? Que te etiquetan y ya luego a salir al quite, ¿no? Con algo impulsivo o etcétera, ¿no? No, sino, tranquilamente, ¿no? O sea, por tener en tu mente y en tu corazón que tú puedes, ¿no?
Por ejemplo, Israel, ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención y quiero que me lo aclares bien y también para la gente que nos está escuchando en sus casas. Dijiste que hay mecanismos de defensas positivos y negativos. ¿Eso cómo lo puedes explicar? Porque yo al decir mecanismo de defensa es como sentirme atacado. Por ejemplo, si tú me dices, hey, estás poniendo un mecanismo de defensa, estás usando un mecanismo de defensa, o sea, estoy poniendo una barrera, yo te voy a decir, no, estás loco, estás mal. ¿Cómo me puedes explicar tú a mí? Yo que vivo en una comunidad con seminaristas, donde un día llego, no quiero saber de nadie y me encierro en mi cuarto. ¿Allí donde entra el mecanismo de defensa positivo o el mecanismo de defensa negativo? Explícamelo, por favor. Muy bien, Jonathan, es un ejemplo muy bueno. Bueno, cuando llegas a tu comunidad, uno como seminarista que llega enojado y dice que pues se va a su cuarto, ¿no? Pues se puede usar para un bien o para un mal, ¿no? Todo depende de tu actitud y de tu pensamiento. Por ejemplo, entras y reflexionas en tu cuarto. ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué les dejo de hablar? Mejor salgo de mi cuarto, hablo con ellos y digo lo que siento, ¿no? Esa puede ser un mecanismo de defensa positivo, porque reflexionaste sobre todo lo que tenías, ¿no? Y lo abriste y lo dijiste, ¿no? A tus compañeros. Pero si entras a tu cuarto y solamente dices, no me merecen, yo soy mejor que ellos no deberían estar allí, pues eso es un mecanismo de defensa negativo, pues, que son radicalmente pensamientos diferentes, ¿no? Y te fijas. Entonces, en eso se puede utilizar esos mecanismos de defensa, ¿no? Fíjate que ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, en resumen, hermanos, vamos a cerrar este segmento diciendo lo que ya decía Israel hace rato. Todas las personas utilizamos las defensas, todas. A veces que nos sentimos atacados o que nos sentimos ahora sí que apelados, como que ponemos una barrera o un freno. Ey, ¿qué te pasa? Ahora, si ya identifiqué que todas las personas utilizamos las defensas, entonces no hay que vivir o no hay que preguntarnos si existen o no existen, hermanos. Hay que dar el paso. Mejor hay que preguntarnos cuáles son mis defensas. Hay que identificarlas. ¿Y cuál es la modalidad? ¿Qué tanto las uso o qué tanto recurro a ellas? Yo pienso que esa reflexión nos va a servir más y nos va a dar pauta para que nosotros demos una actitud positiva ante estas circunstancias. Mis hermanos, el tiempo de este segmento se nos ha acabado. Por favor, llámenos y recuerden, todos utilizamos los mecanismos de defensas, que ellos no nos utilicen a nosotros. Continuamos. Saludos. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres, y así se vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114.
Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre, lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Pues ya estamos de regreso aquí, hermanos, en su programa Estoy a la Puerta y Llamo, conducido por los seminaristas del Seminario Diocesano de Tijuana. Y no queremos continuar sin antes darles nuevamente los teléfonos para que se comuniquen con nosotros y van a ver que les vamos a contestar. Aquí en Tijuana es el 622-8962, en Estados Unidos el 866-228-4305. O si nos quieren seguir por internet, koinoniaradio.org. Y bueno, ya dijimos, ya hablamos de lo que es un mecanismo de defensa, cómo funciona, cuándo sí, cuándo no, si hay positivos, si hay negativos. Ahora vamos con nuestros siguientes hermanos para que nos digan cómo se clasifican estos mecanismos de defensa. Muy bien, buenas noches, queridos radioescuchas. Pues aquí estamos, sus amigos de aquí de Segundo de Teología. Esta parte es importante, la que dice Jonathan, la cual me gustaría compartirla aquí con mi hermano Abel. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer nuevamente estar en este espacio tan agradable, familiar sobre todo, en este ambiente en el cual venimos a compartir, a aprender y sobre todo a adentrarnos más, ¿no?, en lo que es en este momento, en este caso, el ser humano, ¿no? Su forma de pensar, su forma de defensa ante sí mismo, ante los demás, ¿no? E involucrarnos en ese misterio tan profundo, como ya lo dijo Benedicto XVI en su tiempo, y lo reafirma Francisco, el Papa actual, que el hombre es todo un misterio, ¿no? Una gama de misterio que comparte ese gran misterio que es el misterio del hombre, el misterio de Dios mismo, ¿no? Jorge. Sí, y fíjate que ahorita que comentas esa cuestión y complementando lo que decían nuestros hermanos en el segmento anterior, realmente es importante. Yo creo que ahorita esta llamada a que nos descubramos realmente las personas que somos, yo creo que también es por el bien de la iglesia, Abel, porque si te das cuenta, es importante que nosotros miremos hacia nuestro interior, porque y realmente Jesucristo fue así, nos dejó así un lineamiento así bien claro en el que es realmente, o sea, en el amor al prójimo es donde realmente tú te vas a dar cuenta de la miseria, la gran miseria que traes dentro. Entonces, precisamente estos mecanismos de defensa son los que te van a estar bloqueando el poder llegar tú a amar al prójimo verdaderamente. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder, esa falta de aceptación de ti mismo es la que nunca te va a hacer falta, nunca te va a poder acercar a reconocer al otro. Y sobre todo porque hay que recordar, a ver, que estos mecanismos de defensa, o sea, se dan, ¿por qué? Porque a veces uno tiene miedo realmente de descubrir al lobo que uno trae dentro. O sea, suena así quizás un poco agresivo, pero es verdad, a ver, o sea, realmente a veces nosotros traemos en nuestro interior tantas cosas que se convierten realmente en un lobo, que preferimos mejor tenerlo ahí quietecito, pero con tal de que no se exteriorice. Y te puedo comentar que yo creo que a este respecto, esto también se debe a una falta de enfocar, tener un acercamiento de la realidad en una forma verdadera, sino realmente esos mecanismos de defensa siempre van a tender a marcarte algo irreal, o sea, o algo también que tú vas a tratar de compensar en otras cosas. Entonces nosotros, al momento de configurarnos como pastores al corazón de Cristo, pues nosotros no podemos caminar. Se oye fácil, ahorita te lo estamos comentando, pero realmente yo creo que es difícil porque si te das cuenta, siempre nosotros como seres humanos también tenemos esa tendencia a la conservación de nuestro mismo amor propio. Entonces, y eso es algo muy peligroso, porque eso es lo que nunca a veces te va a permitir desvelarte tal y como eres. Y para ello pues hay que generar también pues climas de confianza. A mí me gustaría ver que las personas que nos están escuchando empiecen a identificar ya desde este momento que hay unos modos en los cuales nosotros podemos señalar de cómo utilizamos estos mecanismos de defensa. Así es, Jorge. Estos mecanismos de defensa, como ya bien lo acabas de mencionar, de hacer notar, es importante darlo a conocer, ¿no?
El hombre es llamado por Dios, Dios llama al mismo hombre, lo conoce, sabe cuáles son sus cualidades, cuáles son sus potencialidades, pero también sabe cuáles son, por así decirlo, ¿no?, esas carencias, humanamente hablando, de las cuales todos tenemos, unos más que otros, pero lo importante de esto, primeramente, como ya lo hacías mención, es darte cuenta de estos acontecimientos que van sucediendo a lo largo de tu misma vida, de tu misma existencia, pero no quedarte estancado en decir, bueno, tengo este error, lo encubro, lo cubro, lo evado, trato de erradicarlo, de sacarle la vuelta, sino que lo importante realmente es afrontarlo. Ahora sí, como un sacerdote ya nos hacía mención, ¿no?, ponle nombre al problema, trabájalo, dale una solución. Estos principales tipos de defensa con los cuales nosotros estamos relacionados de alguna manera, ya sea en nuestro entorno familiar, en nuestro contexto de amigos, de seres queridos, nos encontramos, por ejemplo, con el modelo narcisista o con ese tipo de defensa, con la defensa inmadura también, las neuróticas, y nos menciona un cuarto que son los mecanismos de control, que ya en el siguiente bloque nos van a hacer mención ya más detalladamente cada uno de ellos. Por ejemplo, el narcisista, que normalmente estamos acostumbrados a toparlo más en el espacio mismo de la adolescencia, sea varón, sea hembra. Se nos dice que hay un mero rechazo de la realidad, que la persona solo puede mirarse a sí misma, pero evade, quita todo lo que es este proceso mismo, ¿no? Dice, bueno, yo me encierro en mí mismo, trato de tomar solamente las cosas positivas, pero evado el resto de las responsabilidades, etcétera. Pero en definitiva, pues los más sobresalientes vendrían siendo estos, Jorge. Claro, y sobre todo también tener en cuenta que esos modos también de actuar a través de nuestros mecanismos de defensa también nos llevan a identificar en las personas que no han aceptado totalmente su persona, y sobre todo asumir lo que es su historia personal. También se puede reflejar en la cuestión de defensas inmaduras, en las cuales ellos no quieren, al momento de no quererlas afrontar, pues obviamente se quedan con una imagen resentida de ellos mismos y empiezan a deformar la realidad también. Y al mismo tiempo también tenemos, por ejemplo, cómo eso también causa en la misma persona a veces unas defensas neuróticas, en las que cuando las personas tienden precisamente a no aceptar su realidad, tienden a estar en estados como de nerviosismo, o incluso en algunas situaciones pues obviamente se van acompañadas de este estado. Y también pues tenemos también a veces, pero también hay personas en las cuales toman estos modelos como mecanismos de control, en los cuales han aprendido a aceptar la parte de su realidad, pero no en definitiva porque la han asumido para mejorar o para hablar, para dialogarla, para que se les ayude, sino al contrario, usan diversos modos de imaginación, de creatividad, para poder salir libres de cada una de las situaciones que se les vayan a presentar. Y ahora, bueno, esos son prácticamente lo que son, pues son 4 modos de utilizar las defensas, pero ahora vamos más al detalle, a ver. Vamos aquí ahora nada más, ahora hay que identificarlas más claramente. Por ejemplo, podemos mencionar algunas, por ejemplo, no sé si has escuchado hablar de lo que es la negación. Ah, sí, claro. Aquí radica básicamente lo que es, por ejemplo, un rechazo de la misma identidad social, de la propia sexualidad, los propios sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo miedo de mostrar, en este caso, por ejemplo, los sentimientos hacia alguna persona, de manera particular o de manera general. Entonces trato de evadirlo de alguna manera. Primero, por miedo. Segundo, por inseguridad. Y tercero, por miedo al qué dirán, que básicamente se centraliza en este último punto, Jorge. Claro. Otro también es muy importante, que se ve muy latente, es precisamente el retraimiento social, que es precisamente cuando nos podemos encerrar en nosotros mismos y no queremos precisamente salir, exteriorizar, convivir con los demás. Entonces ese también es otra que se caracteriza mucho, o muy a menudo.
También hay una cuestión aquí, lo que es la proyección, Abel. O sea, eso yo creo que nadie puede estar exento de eso, ¿no? Cuando realmente a veces como cuando decimos, te proyectaste, ¿verdad? Porque realmente es cuando uno está sacando ahí de su interior o lo está viendo en el otro, pero no lo recalca como si fuera defecto de uno, sino realmente como uno lo ve en el otro nada más y hace hincapié que el otro es el que tiene que cambiar, pero realmente es proyección de lo que nosotros traemos una deficiencia en nuestro interior. Uno más importante, Abel, ¿sabes cuál no quisiera dejar pasar por alto? Es el de lo que es la omnipotencia. O sea, porque te das cuenta de eso, y eso a nosotros nos va a pegar mucho, porque tenemos que cuidar muy bien, o sea, nuestros niveles de autoridad, y sobre todo ver con qué caridades vamos a ejercer la autoridad, porque si no, ahí van a salir muchas cosas, Abel. Sobre todo ejercer esa autoridad no como un dominio, claro, no como ya su nombre lo dice, una omnipotencia. ¿Por qué? Porque básicamente este tipo de defensa consiste en, yo tengo una inseguridad enorme, completamente, entonces trato por medio de esa autoridad que puede llegar a tener a sobrepasar los límites, a sobrepasar la misma libertad de la otra persona, a sobrepasar y sobre todo hasta atropellar inclusive los mismos derechos de la otra persona, ¿no? Que tengo a mi lado, como viene siendo el mismo prójimo, ¿no? Entonces trato de atropellar a la otra persona para yo sentirme seguro por medio de esa autoridad. Claro, Abel. Pues mira, el tiempo se nos está acabando, Abel. Hay tantas cosas que quisiéramos remarcarles, pero miren, a los que nos están escuchando es importante que estos puntos ojalá se pudieran interesar y vayan viendo vayan interiorizando para que realmente se conozcan quiénes son, porque eso nos va a llevar a dar una respuesta más plena y sobre todo a no dañar a la iglesia. Y pues obviamente todos tenemos que trabajar, obviamente pues todos, porque todos traemos una historia, a veces quizás dañada, a veces otros muy bien, pero al final del día pues tenemos que tenerlo en cuenta. Muy bien, pues antes de irnos quisiera reiterar este saludo que manda Alejandro Chuletas, saluda al grupo de teología, a Jonathan, Israel y Casunari. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres, y así se vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. La familia es el cimiento de la humanidad. Y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada, y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico. Con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra Iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana, miércoles 9 de la noche, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre, lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo.
Estamos de regreso, hermanos. Les recordamos los teléfonos, llámenos, les daremos una respuesta. Y si no la tenemos, pues se las quedamos a deber. En Tijuana es el número 622-8962. En Estados Unidos el 866-228-4305. En este momento nos quedamos con Fernando Casonari y Jorge Camarena, que nos van a hablar de la confrontación e integración de las motivaciones. Y reiterando la hora, son las 10:30, güey, porque si cabe dudas, las 10:30. Mis hermanos, muy buenas noches, qué bueno que siguen con nosotros desvelándose en este Valle de Lágrimas. Hoy para el plato fuerte, quizá, Jorge, pues vamos a hablar sobre las motivaciones, pero antes de las motivaciones, también las confrontaciones. Óyeme, yo pienso que todo religioso, tú como religioso, uno, pues también con vida religiosa, ¿no? Pues también podemos decir, en su vida, en su caminar, pues siempre va a haber confrontaciones que hoy van a estar haciendo mella y no te van a dejar caminar y hoy como las piedritas, ¿no? Y pues bueno, la vida de todo cristiano, sea vocación, disparo, o sea, la vocación que tú estás llamado o que estás descubriendo, siempre va a tener alguna que otra confrontación. ¿No es así, mi Raimundo? Claro que sí, y precisamente estas confrontaciones nos tienen que ayudar a llegar a nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Bueno, principalmente para todos, por igual, nuestra meta es la santidad, pero también tenemos una vocación específica. Y ya decías, yo como religioso, ustedes que se están ahorita preparando, y bueno, yo también, pero para la vida sacerdotal, también los matrimonios, también tienen sus controversias los matrimonios, y todo esto es un proceso para llegar a un autoconocimiento. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos hablan de cuál es una confrontación, pues bueno, para eso tenemos que tener primero la conciencia. Y aquí en dos puntos. Primeramente, una conciencia personal, pero también tenemos que tener una conciencia cristiana que establece cuáles precisamente los valores a los que tenemos que aspirar y cuáles son las características que debemos de adoptar en nuestra personalidad concreta. Y para esto, pues es un camino que tenemos que ir cultivando. Y es así como ahorita ya hemos dicho y ya se ha dicho en distintos programas y en todas las parroquias. Estamos en la Cuaresma, que es también un proceso. Y si nosotros viéramos la Cuaresma como el proceso de nuestra vida también empezamos por aspectos. El domingo pasado fue el primer domingo de Cuaresma, vimos las tentaciones de Jesús y esto nos invita a también nosotros poder vencer las tentaciones. Y si esto lo recorremos a lo largo de nuestra vida, también vamos a ver que tenemos virtudes, pero también tenemos vicios. Y es precisamente este autoconocimiento que por ahí, para los que les gusta un poquito leer y la cultura general, pues había un filósofo que decía: conócete a ti mismo, que era Sócrates, y es precisamente lo que tenemos que hacer en toda nuestra vida, conócete a ti mismo. Y precisamente ya en momentos pasados de este programa, de programas anteriores de Estoy a la Puerta y Llamo, pues se hablaba de las motivaciones. Ya sabemos qué son las motivaciones. ¿Qué es una motivación? Lo que nos va a impulsar a nuestra meta. Y dentro de esta vía, este camino, pues hay veces que tenemos piedritas. Por ejemplo, hay veces que te dicen: no, pues mira que no has hecho bien esto. Y a veces posiblemente nos podemos enojar y decir: pero ¿cómo si yo me he esforzado? Pero ciertamente es un punto en el cual nos dice que nos falta trabajar en eso. Y precisamente las confrontaciones es como, digamos, un examen de conciencia en donde vamos a tener que poner en la balanza cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros vicios, para las virtudes seguirlas trabajando, hacerlas más perfectas cada día, y los vicios, pues para trabajar en ellos para no volver a cometerlos. Y es precisamente este camino que tenemos que llevar a lo largo de nuestra vida y también en el camino espiritual, que es nuestra búsqueda de la unión con Dios. Y exacto, así como bien lo mencionabas ahorita, muchas veces pensamos que esas piedritas que nos vamos a encontrar en nuestro camino, híjole, sí nos van a hacer un gran dolor, un gran hueco en nuestra alma, y sí vamos a estar sufriendo. Oye, mi hermano,
pero ¿quién te dijo que el dolor es malo? O sea, del camino ese que estamos diciendo ahorita, de esas motivaciones y también de esas confrontaciones que te hacemos, hay que saber distinguir el camino correcto. O sea, las motivaciones, si no van en una cierta contradicción, como tú dices, en un sentido de confrontación a tu conciencia, se puede desvirtuar. O sea, tú vas en un camino correcto según tú, oye, pero si no lo confrontas, pues ahí está el problema. No por nada la Santa Madre Iglesia lo ha propuesto. Cada sacerdote también debe estar formado, ante todo, en una conducta humana, porque estamos para el servicio de humanos, y ahí la área de formación del área humana. Y esto no solamente es de ahorita, del Concilio Vaticano para acá, o sea, lo encontramos en grandes santos, y ahorita, Camarena, no sé, algo decía Santa Teresita del Niño Jesús sobre esto, ¿no? Bueno, era Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, y decía: una vez yo, considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad, y se puso de pronto ante mí esto, que es porque Dios es suma verdad, y la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. Quien más lo entiende, agrada más a la suma verdad, porque andar en ella, quiera Dios, hermanas, nos haga merced de no salir jamás de este propio conocimiento. Amén. Y era precisamente el decir, bueno, pues es que muchas veces lo que nos impide poder confrontarnos a nosotros mismos es la comodidad de decir: no, pues yo estoy bien, yo ya soy un santo, pues si tengo un problema con el otro, no soy yo el que tiene el problema, es él el que tiene el problema, y nosotros no queremos trabajar. Y es por eso que cuando venga esa confrontación o venga esa piedrita en el zapato, pues poderla trabajar. Y muchas veces, en este ejemplo de la piedrita en el zapato, cuando se nos mete una piedrita en el zapato, rápido la quitamos. Y muchas veces, cuando tenemos problemas con los demás, cuando algo nos dijeron y no nos gustó, nos enojamos, y generalmente la primera reacción es muy infantil: no le hablo, y le dejamos de hablar. Por eso es muy importante ser capaces de reaccionar positivamente cuando aparezca una confrontación, para ir aprendiendo poco a poco cómo salir adelante. Sí, y esto, claro, nos va a llevar a la virtud y vivir la virtud. Hay que saber integrar la confrontación a las motivaciones y viceversa. Porque bien lo dice los Alcohólicos Anónimos: ponle nombre y trabájalo. Nosotros, como Iglesia Católica, lo podemos resumir así: quien se conoce y se acepta está en camino. Claro que sí. Y es muy importante, porque si nosotros nos vamos conociendo, vamos a poder también trabajar en las reacciones. Por ejemplo, si me dijeron: pues es que hoy no lo hiciste bien, pues me puedo enojar. Pero si ya me conozco, voy a decir: bueno, pues sí, tal vez no lo hice lo mejor posible. Para mí, yo pensé que lo hice bien, pero pues no lo hice tan bien. Entonces es trabajar. ¿Una aceptación o una integración? Es una aceptación y una integración a mi vida, y poder decir: bueno, la próxima vez que me digan no lo hiciste bien, pues ya no me voy a enojar, sino voy a decir: bueno, posiblemente no lo hice bien. Y es precisamente estar trabajando para llegar precisamente a que ya no nos digan: ya no lo hiciste bien, sino nosotros mismos digamos como que ahora mi trabajo no lo hice bien, para mañana voy a hacerlo mejor. Y pues podríamos resumir parte del pensamiento de Santo Tomás sobre la perfección, sobre las virtudes, con una frase muy célebre que muchas veces hemos repetido: haz las cosas hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y esto nos va a llevar a la santidad. Y esto también nos va a llevar hacia una perfección en nuestra vocación. Guerra de santos, diría Juan Bosco: haz el bien y hazlo bien. Yo lo agrego: exacto. Si no, quítate que me estorbas. Miren, hermano, podemos resumir todo este tema en 3 grandes puntos o 3 grandes peldaños. El número 1 dice así, mijo: una disposición a recibir lo que te dicen. Ya lo decía Raimundo: a la primera luego va el golpe, el guamazo, y órale.
y luego pedimos disculpas. En un segundo momento, pedir las correcciones con caridad y saberlas afrontar con caridad. Y en un tercer momento, una vez que ya adquiriste conciencia de cuáles son tus errores, de cuáles son tus problemas y dificultades, saberlas trabajar para proporcionarte a ti mismo y a los demás un camino de perfección y de crecimiento, sobre todo espiritual. ¿Sí o no? Claro que sí, y precisamente estas tres grandes fases, pues puede ser la educativa, porque aprendemos a base de lo que nos van diciendo. La segunda, podemos llamarle la soteriológica o la de salvación. Bueno, pues ya estamos aceptando y trabajamos más conscientemente. Y la última, la de transformación, porque esto ya nos lleva a que nosotros mismos trabajemos. Y esto no lo digo yo, lo dice el padre Amadeo Cencini. Nos quedan 35 segundos, pero mijo, hoy hace un año se inauguró en el Vaticano un evento impresionante. ¿Qué se inauguró? Claro que sí, hace un año se inauguró el cónclave, el año pasado. En este día fue cuando los cardenales de la Iglesia Católica se encerraron para elegir al nuevo pontífice. Y estamos a 2 días de celebrar el primer año de pontificado de su santidad Francisco, el primer latinoamericano y el primer Francisco de la historia. Bueno, sin excluir a nuestros hermanos Francis, y su fundador no es franciscano, pero no fue sumo pontífice. Mis hermanos, nos vamos con el último blog. Dios los bendiga. Gracias. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres, y así se vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. La Comisión Arquidiocesana de Liturgia, Música y Arte Sacro de Tijuana invitan al curso de diplomado Somelit 2014. Iniciarán el 5 de mayo en la parroquia Guadalupe del Río. Algunas materias dentro del curso de diplomado son Sacrosantum Concilium, Historia de la Salvación, Gestos y símbolos litúrgicos, Canto y música en la liturgia, Carta Apostólica Dies Domini y Carta sobre las celebraciones pascuales, entre otras materias más. Los estudios del diplomado están reconocidos y certificados por la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica y Somelit. Inscripciones todo el mes de marzo y abril. Inscríbete al 664-607-3775. 664-607-3775. Asiste. Curso de Diplomado Somelit 2014. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre, lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Mis hermanos, y regresamos ya con nuestro último segmento aquí en tu programa Estoy a la puerta y llamo. Y gracias por seguir en sintonía con nosotros. Vamos a terminar este programa dándoles algunos avisos, y les recordamos también el teléfono en cabina. En Tijuana el 622-8962 y en Estados Unidos el 866-228-4305. Y muchas gracias a los que nos han llamado. Ya rompimos récord, Jorge. Ya nos han llamado 2 personas. Así es de que ya batimos el récord. Ya me hiciste la noche, Jonathan. De no tener ninguna llamada, hoy hemos tenido 2. Muchas gracias. Saludamos a Alicia Montes, a la prima. Saludos y bendiciones en especial a un servidor y a Israel y a todo el grupo. Así es de que muchas gracias. Bonita noche para ustedes y para toda la familia, prima. Gracias.
Muy bien, Jonathan, pues yo creo que es necesario ahora ir aterrizando este tema, Jonathan. Vimos ya entonces, y para que los radioescuchas vayan identificando la estructura, entonces vimos los mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Modos en los cuales nosotros podemos poner de manifiesto esos mecanismos de defensa, pero no quedarnos ahí, sino ya ahorita ya nos dieron las motivaciones por las cuales es necesario. Ahora tenemos que ver precisamente, yo creo que 3 aspectos fundamentales. Precisamente ahora que estos para poder asimilarlos dentro de la persona y que se haga una buena asimilación de lo que son nuestras debilidades, para que no queden manifestados en estos mecanismos de defensa, es importante tener en mente 3 etapas, Jonah. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Pues bien, tenemos la primera, que es la etapa introductoria, la segunda la etapa estructuradora y la tercera la etapa configuradora. Ok, y pues en esto, queridos radioescuchas, miren, esto para nosotros es casi el pan de cada día. Nosotros tenemos que estar muy al pendiente de cada una de estas etapas. La primera etapa, esta introductoria, es prácticamente cuando ya nosotros confrontamos nuestra personalidad y ya nos dejamos alumbrar con la luz del Espíritu Santo cuáles son esas debilidades y cuáles son esas carencias que tenemos para que no repercutan en la caridad con el prójimo. Entonces ya, esta primera etapa introductoria, ya lo asimilé, ya entendí que soy esta persona, tengo estas debilidades, estas flaquezas, ya lo he aceptado con mucha paz y con mucha tranquilidad. Ahora, que si después de esta etapa introductoria viene la etapa estructuradora. ¿Qué es esto? Que ya entonces pongo mis debilidades ante la presencia de Dios. Entonces ahí se me abre la gama de posibilidades que dice, ok, tú eres pero yo te llamo para este proyecto. Ok, pero una vez que tú te has conocido, entonces ya es cuando yo ya estoy dispuesto a trabajar todo esto con la dirección de los formadores, precisamente con un diálogo profundo con ellos. Ellos me ven a mí y dicen, mira, vemos que tú tienes estas actitudes todavía, mire, sigues teniendo un mal genio, sigues criticando, sigues como siendo muy perfeccionista, y bueno, quizás dirás, Jonathan, a lo mejor te estás proyectando, ¿verdad? Pero bueno, es parte de lo mismo, también hay que sacar, yo creo que como ejemplo uno mismo, ¿no? También. Entonces, es esto, entonces vas precisamente ya estructurando todo esto en tu persona. Esta es mi carencia, a esto estoy llamado. Entonces, y ahí voy agarrando, es importante que en esta etapa estructuradora tenga una gran confianza en Dios, porque ahí es donde yo voy a entender que el proyecto no lo voy a hacer yo, sino expresamente Dios. Fíjate, Jorge, lo importante de esta etapa, porque muchas veces, si lo vemos, ¿no? Cuando convivimos con los jóvenes o con cualquier persona, que lo que decíamos al principio, o sea, como que nos dejamos etiquetar con lo que la gente nos dice, y nosotros mismos nos vamos tomando una actitud de ensimismamiento, nos vamos ahora sí que avergonzando, nos vamos creyendo esos roles que nos quieren achacar o imponer, y pareciera ser que nuestra vida ya no tiene sentido, pareciera ser que ya no hay solución o escapatoria, que todo está perdido. Y no, en esta etapa estructuradora es cuando precisamente nos damos cuenta de que, hey, hay todavía una luz en el sendero, y es Cristo mismo. Yo cuando hago reflexión, solo sí me puedo deprimir, me puedo ir me puedo hundir en este hoyo que yo mismo he construido. Pero cuando me veo con los ojos o a la luz de Jesucristo, cuando me veo como Él me ve, hey, todavía hay una solución, y es que Cristo no está muerto, ha resucitado, y es lo que el Papa Francisco nos viene diciendo también en su exhortación, ¿verdad? Que el rostro alegre y vivo de la iglesia se tiene que notar no solamente en el interior de cada uno, sino que nosotros tenemos que externarlo a los demás para que todos se den cuenta de que nuestra iglesia, de que nuestra fe es una fe creativa y es una fe viva, y que se va enraizando en cada uno de los elementos que la sociedad, donde la sociedad nos va imponiendo, o donde nos vamos nosotros desarrollando, Jorge. Claro, y definitivamente yo creo que esto nos tiene que hacer desembocar totalmente, Jonah, en lo que es desarrollar lo que es la virtud de la humildad. O sea, realmente la humildad, y me acuerdo que decía Santa Teresa también, la humildad es igual a la verdad. Entonces, duele a veces, estos procesos no son tan fáciles, pero yo creo que realmente, como tú has mencionado algo bien importante, verte a la mirada de Dios, es lo que te dices, o sea, te hace respirar
tu alma descansa totalmente y te sientes en esa confianza de decir, pues sí, este soy yo. Y el aceptarte, y es cuando ya, el aceptar tu historia personal, y es cuando ya tú has dado un gran paso. Y es totalmente, y entonces cuando tú ya aceptas esto, ya viene la tercera etapa. Ahora sí, entonces ya puedo configurarme con Cristo, buen pastor, porque entonces ya sé que es Él el que precisamente quiere manifestar sus sentimientos en mí, pero una vez que me he dejado sanar las heridas por Él también. Porque todo, si no sanamos, precisamente ¿dónde repercute todo? En el prójimo, siempre en el prójimo. Entonces yo creo que hacer todo este proceso, Jonathan, es también ser los buenos samaritanos contigo mismo. Sí, Jorge, porque sabes que hay veces que uno se siente de la patada, ¿no? Sí, o sea, claro, definitivamente. Y la vida así como que nos va poniendo algunas pruebitas que decimos, ay caray, Señor, ayúdame porque yo solo no puedo, ¿no? Pero cuando nos salimos de esa mirada de Dios y cuando queremos sobresalir con nuestras propias fuerzas, viene lo que tú dices, o sea, caemos en un gran error los que terminan pagando las consecuencias es el prójimo. Claro. Nosotros andamos de malas y lo achacamos a los demás y nos molestamos con los demás, y es donde aquí viene también, ya que tú mencionaste una frase proverbial, pues déjame aventar otra yo. Viene Esta es de San Agustín. San Agustín dice, el orgullo no es grandeza, es hinchazón. El orgullo no es grandeza, es hinchazón. Y muchas veces no es nuestro propio orgullo, nuestro propio egoísmo, nuestro ensimismamiento o egoísmo que no nos deja abrirnos a los demás. Claro, y porque de aquí se desprende esta cuestión de dos partes en nuestra persona. Una parte vulnerable que tiene que ser leída precisamente e interpretada con todo lo que te van a ayudar los formadores, con todo lo que también el hermano te va a decir, porque el hecho de cuando se te acerca el hermano es qué sentimiento te está produciendo eso. A ella tienes que interpretar todo eso inmediatamente, vigilante, porque de esta parte vulnerable es donde precisamente viene esa esperanza, viene precisamente la parte germinativa, que es donde precisamente va a florecer precisamente lo que es el amor. Entonces, y ya pues con esto yo creo que podemos cerrar, Jonah, esta parte de este tema. Pues un tema de verdad muy amplio, pero ojalá que, como decíamos hace rato, ¿verdad? Que esto poco que les hayamos dicho a ustedes les ayude, les den luz para que ustedes sigan reflexionando y queriendo profundizar en estos temas. Bueno, pues seguimos batiendo récord, Jorge. Hoy nos ha entrado otra llamada. Excelente. Es de la señora Luz María Pérez, a quien saludamos también con mucho gusto. Dice, saludos y felicidades por el programa. Siempre lo escucho. El programa, aunque no llame. Bendiciones a todos. Muchas gracias, Luz María. Muchas gracias. Y Jorge, llegó la etapa de los avisos. Sí, excelente, claro. Esa ya sabes que es mi favorita. Sobre todo ahorita, pues muy bien. A todos los que nos están escuchando, aquellos jóvenes que se han visto motivados precisamente por seguir queriendo descubrir su vocación y seguir los pasos de Cristo, queremos informarles que el próximo 22 de marzo es nuestro CENFAM. Apúntenle, hermanos. Apúntenle ahí, 22 de marzo a las 10 de la mañana en las instalaciones del Cerro Colorado, en donde los esperamos, ya saben, con su cambio de ropa deportiva, su Biblia, su cuaderno, y con muchas ganas de verdad de querer estar ahí discerniendo su vocación junto con Cristo y nosotros. El segundo aviso también es recordarles que ya hicimos ¿sabías que ya hicimos una vuelta completa a los decanatos, Jonah? Ya, gracias a Dios, mira, 14 decanatos, y ahorita vamos a repetir algunos decanatos, y para ello el 15 de marzo, el próximo sábado que viene, tenemos otra jornada en lo que es el decanato número 1, y todo esto con la finalidad, Jonah, de prepararnos para ya nuestro gran evento, lo que es ya la jornada vocacional diocesana, para invitar a todos los jóvenes que sean mayores de 15 años hasta 30, los esperamos en las instalaciones del Cerro Colorado de 9:30 a 8 de la tarde. Va a haber conferencias, actividades, conciertos, excelente, y nos va a estar de maravilla. Mis hermanos, de veras, no se lo pueden perder. 5 de abril, Jonah. Jóvenes, papás, inviten a sus hijos, a sus sobrinos, jóvenes, inviten a sus amigos, no se pueden perder este evento, es Cristo mismo el que te llama, hey, ven y sígueme, y ojalá que de veras no hagas oídos sordos, sino que respondas a esta voz. Jorge, saludos. Sí, claro, un caluroso saludo a nuestro señor arzobispo, que siempre fielmente nos está escuchando, y a nuestros queridos formadores también, muchas gracias. Un saludo a don Francisco, que siempre está a toda hora y en todo momento, y a todos nuestros compañeros seminaristas, gracias.
es tan digno y sagrado. Jesús.